Ok, hasta ahora lo que hemos visto, bueno, partimos viendo sistemas de ecuaciones para poder motivar este método de eliminación de variables, finalmente. Usando eso, definimos lo que eran las matrices, que nos servían de cierta forma para tabular de una forma un poco más reducida la información que está en los sistemas de ecuaciones. Pero después fuimos más allá, definimos sobre, a ver, respecto a los feedback, algún cambio que haré. Todavía no lo decido, tengo que reorganizar bien las cosas. Yo creo que voy a aprovechar justamente esta semana de la semana de receso, como para poder replanificar y ver cómo reestructurar las clases, ¿sí? Eh, Dentro de lo que sea posible, ¿sí? Como les decía. Pero yo creo que los cambios que pueda hacer van a empezar a aplicarse a partir ya de la semana siguiente. Sí, la siguiente semana que tengamos clases, que será la semana ya del 25 de mayo. ¿Sí? Em, bueno, como decía, definimos las matrices como una estructura con la cual tabular la información de los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Eh, Mostramos cómo este método de eliminación de variables que se podía aplicar en los sistemas de ecuaciones, cómo poder hacerlo también a nivel de la matriz, ¿sí? Definimos lo que era la operación de suma de matrices, la multiplicación de matrices, que en principio parecía ser una operación bastante forzada, muy rara, ¿sí? Que tiene es como tomar una columna, una fila y multiplicando, después sumando y todo eso. ¿Sí? Y que más encima tiene propiedades que a uno no le gustan, ¿sí? Tiene la propiedad que, bueno, necesito que las dimensiones coincidan para poder hacer la multiplicación. Hay matrices que no tienen un inverso multiplicativo, entonces es como una operación que pareciera tener malas propiedades, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que justamente yo cuando reinterpreto un sistema de ecuaciones como una sola ecuación, pero matricial, en el fondo esta cosa que escribíamos A por X, una matriz A por un vector X, que ahora vamos a trabajar con esa definición también, pero ya la había mencionado, ¿sí? Un vector que en el fondo es una matriz que es una sola columna, igual a otro vector, ¿sí? Reducimos todo el sistema de ecuaciones, que eran varias ecuaciones, las reducíamos solamente a una ecuación matricial. Se cumplía que en el fondo el producto A por X lo que hace es tener en cada una de sus componentes el lado izquierdo de las ecuaciones del sistema original. Entonces eso de cierta forma justifica un poco el por qué la complejidad, digamos, de la operación y todo eso, pero tiene sentido. O sea, se relaciona con eso y en el fondo es para ser este puente, digamos, entre lo que es un sistema de ecuaciones y lo que es estos conjuntos de matrices. ¿Sí? Después de eso, vimos cómo en general, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, lo que podemos hacer es resolverlo usando esta técnica de escalonamiento y vamos a tener siempre tres opciones, que el sistema no tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Y justificamos el por qué no hay ningún caso intermedio en ese sentido, ¿sí? Y después vimos cómo eso se podía aplicar para desarrollar lo que llamamos el algoritmo de Gauss, que es el que nos permite, con un método bastante mecánico, que tiene que ver con escalonamientos también, determinar si es que una matriz es invertible o no, y en caso de serlo, después de terminar, digamos, la primera fase del algoritmo de Gauss, que es hacer el escalonamiento hasta llegar hasta abajo, si eso nos queda una escalerita perfecta, decimos que la matriz es invertible, y en ese caso podemos escalonar hacia arriba, ¿sí? Con el objetivo de dejar al lado izquierdo de esta matriz extendida, dejar la matriz de identidad, y todo lo que queda al lado derecho termina siendo la inversa de la matriz original, ¿sí? Bueno, eso lo tienen que aplicar, de hecho, en el ejercicio, ¿sí? Eh, pero eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y hago esta recapitulación porque vamos a cerrar el tema de matrices por ahora, ¿sí? Lo vamos a seguir ocupando más adelante, pero como que vamos a olvidarnos un poco ya de los sistemas de ecuaciones y vamos a entrar a ver, digamos, el segundo gran capítulo eh, del curso, ¿sí? Que finalmente este curso se divide esencialmente en tres partes, ¿sí? Tenemos por una parte lo que corresponde a matrices, ¿sí? Como objeto, ¿sí? Con sus operaciones y todo eso y algunas propiedades que tienen.
La segunda gran parte del curso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que son los espacios vectoriales. Y la tercera gran parte, que ya es una mezcla, en el fondo es unir el concepto de los espacios vectoriales con las matrices, que van a ser las transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, hoy vamos a comenzar con esta segunda gran parte del curso, que son los espacios vectoriales. ¿Sí? Como buen curso de álgebra, lo que vamos a estar definiendo acá va a ser una estructura algebraica. ¿Sí? Igual como lo hicimos con las matrices, que en el fondo tenían operaciones entre medio, ¿sí? Eso es álgebra pura, ¿sí? Definir operaciones entre objetos de un conjunto. Los espacios vectoriales también van a tener su propia estructura algebraica, que va a ser bien particular y que tiene una representación bastante simple en el caso de 2 y 3 dimensiones, ¿sí? Que lo vamos a estudiar en detalle. Entonces, los espacios vectoriales son en esencia, y voy a ocupar esta notación ahora en adelante, ¿sí? Cuando quiera decir espacio vectorial, EV, ¿sí? Eso para simplificarnos la vida, ¿sí? Son en esencia un conjunto con una estructura particular, con una estructura, podríamos llamarla geométrica, ¿sí? Este concepto de geometría es un poco vago en estos momentos, eh, pero vamos a entrar en detalle más adelante, una estructura geométrica particular, la cual se ve reflejada, reflejada en las operaciones que definiremos sobre el conjunto. Sobre este. En ese sentido, vamos a tener lo siguiente. Sea B un conjunto dotado de una operación suma, que lo que va a hacer va a tomar un par de elementos de este conjunto y va a entregar otro elemento del mismo conjunto, ¿sí? Con la cual es un grupo abeliano. Sí, esto lo voy a explicar porque no pretendo que esto lo recuerden al 100%. Es decir, primer punto, la suma es asociativa y conmutativa. A ver, denme un segundito. Están llamando afuera, parece. Perfecto, sigamos. A ver, estaba súper inspirado y ya perdí el hilo. A ver, con lo cual, grupo abeliano, suma conmutativa, asociativa. Ya, ok. Vamos a pedir también que para esta operación, para que sea grupo abeliano, pedimos que existe un elemento que lo vamos a anotar como 0, el cual llamamos el neutro. ¿Sí? Es decir, lo que hace un neutro, para cualquier elemento que yo tome en este conjunto B, x más 0 es igual a 0 más x es igual a x. ¿Sí? De hecho, esto de escribir la suma hacia los dos lados es un poquito redundante, ¿sí? Porque yo ya sé desde un comienzo que la suma es conmutativa. Así que para un lado y para el otro el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Lo que me importa es que el resultado de esa operación sea x, ¿sí? Y por último, que verifica también que para cualquier elemento del conjunto,
existe un elemento menos X en B, el cual llamamos inverso aditivo. Es decir, ¿qué es lo que hace? Hace que X sumado con menos X es igual a, bueno, lo mismo, menos X sumado con X es igual a 0, que es el neutro. Sí, lo voy a anotar acá, el neutro de B. Sí, entonces tenemos una ley de composición interna, sí que eso no lo mencioné, pero lo anoté acá arriba, que es esto de que la suma lo que hace es tomar dos elementos del conjunto y al aplicarle esta operación me entrega otro elemento del conjunto, ¿sí? La cual es asociativa conmutativa, tiene neutro y existe el neutro. Perdón, y existe inverso, ¿sí? Tiene neutro e inverso para cada elemento. Eso de ahí es lo que es un grupo abeliano, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? de grupo abeliano, de un conjunto que esté dotado de una operación que tenga estas propiedades, ya la vimos, ¿sí? De hecho, ejemplo, sean n y m números naturales, entonces el conjunto de matrices de m filas y n columnas con coeficientes reales satisface, bueno, con la operación de suma de matrices, satisface lo anterior. Sí, y eso es por cómo definimos la suma, ¿sí? O sea, cuando nosotros definimos la suma de matrices, dijimos, bueno, para sumar dos matrices, primero necesito que sean del mismo tamaño, ¿sí? Y el resultado va a ser una matriz que va a tener ese mismo tamaño también, ¿sí? O sea, esta es una operación que toma dos elementos del mismo conjunto, de matrices de m filas y n columnas, y como resultado me entrega otra matriz de m filas y n columnas. La operación, por como la definimos, dijimos que era asociativa, era conmutativa, tiene un neutro, que era la matriz que tenía solamente ceros, ¿sí? Y tiene inverso aditivo, inverso para la operación de suma, que era tomar los elementos de la matriz y cambiarle el signo a todos los que estaban ahí adentro, ¿sí? Y esa matriz que queda como resultado es el inverso aditivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos en el fondo lo que vamos a hacer es, en esencia, definir esto a partir, podríamos decir, de lo que ya vimos de los conjuntos de matrices, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad, más que ser un conjunto, tienen una estructura algebraica bien, bien potente y que se puede generalizar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a definir después como un espacio vectorial. Profe, Ujú. tengo una duda sobre qué, o sea, qué significa la suma que está al lado del real en el ejemplo. Acá, lo que estoy diciendo es que estoy tomando el conjunto de matrices, ¿sí? Y lo estoy dotando de esta operación de suma, ¿sí? Porque Ah, ya. el conjunto de matrices en sí es solo un conjunto, pero si le agrego, si digo, tomo este conjunto con esta operación, entonces ahora es una estructura algebraica, que es lo que le puse arriba, que era un grupo abeliano, ¿sí? Como que no es solo el conjunto, sino que es el conjunto más la estructura que le da la operación de suma, ¿sí? A eso me refiero. Gracias, profe. De nada. Entonces, tenemos eso de ahí. Ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a definir como les decía, esta operación de suma en el fondo es lo que yo puedo llamar una ley de operación una ley de composición interna, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tomo dos elementos del conjunto y les hago algo para obtener otro elemento del mismo conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la suma de matrices, por ejemplo? Pero vamos a hablar ahora de lo que es una ley de composición externa. Entonces, definición, esto lo vamos a llamar ley de composición externa.
y que va a ser lo siguiente. Una ley de composición externa es una operación de la forma lambda b le asigna lambda b, donde lambda pertenece a algún conjunto que tenga estructura de cuerpo, ¿sí? Donde vamos a simplificar las cosas, donde lambda es un real o un complejo, y aquí es donde esta distinción va a empezar a tener sentido, ¿sí? Toda esta distinción que hacía yo antes, que yo decía matrices con coeficientes reales o complejos, aquí es donde va a ser un poco más importante. Donde lambda es un real o un complejo, y B es un elemento del conjunto B. ¿Sí? En este caso, pedimos que este resultado, que es el resultado de la operación, también pertenezca al conjunto B. ¿Sí? Para poder entender esto, lo vamos a hacer con un ejemplo también. Voy a tomar B como el conjunto de matrices de 3 filas, 2 columnas, con coeficientes reales. Para lambda en R, definimos la operación, o definimos la ponderación de la matriz, la ponderación de una matriz, por lambda como la matriz siguiente. ¿Sí? Va a ser la matriz lambda A, que en su componente IJ, en realidad esto lo podría haber hecho en general, y después ejemplificar con un caso particular. Esto va a ser MN. Lo que va a hacer esto va a ser tomar cada elemento que esté en la matriz A y lo voy a multiplicar por lambda, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo, en mi matriz resultado, ¿sí? Que es este lambda A, que lo estoy poniendo como un símbolo, ¿sí? Ese va a ser el resultado, va a ser la ponderación de la matriz. En su componente IJ lo que tiene es la componente IJ de la matriz original multiplicada por lambda. O sea, lo único que hago es que el lambda entra multiplicando a todos los valores que están adentro de la matriz. Entonces, es decir, si A es la matriz que tiene, a ver, un 1, 0, 1, 2, 3, 8, y lambda es igual a menos 3, entonces lambda por A va a ser la matriz que tiene estos mismos números, pero todos multiplicados por menos 3, ¿sí? Entonces va a tener menos 3 acá, menos 6, 0, menos 9, menos 3 y menos 24. ¿Sí? Y esta operación de ponderación que estoy definiendo acá, para las matrices, es una ley de composición externa, ¿sí? Porque lo que hago es tomar un elemento del conjunto de matrices, ¿sí? O sea, una matriz cualquiera, A, y un lambda que pertenece en este caso a los reales, y lo que hago es entregar una nueva matriz, ¿sí? Lambda por A, que va a pertenecer al conjunto de matrices, al mismo original, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, era de 2 por 3, ¿sí? 2 filas, 3 columnas. ¿Y cómo se construye? Bueno, se construye multiplicando todos los elementos de la matriz por el mismo número, ¿sí? Que es el que está acá. ¿Ya?
¿Por qué se le llama ley de composición externa y se hace la distinción con una ley de composición interna? Porque en la ley de composición interna lo que hago es operar dos elementos del mismo conjunto entre ellos. Y la ley de composición externa es operar un elemento de ese conjunto con algo de un conjunto externo. ¿Sí? Esa es la... Profe, dime. Sí, es un 8, ¿verdad? es un 8. Sí. Ya. Voy a hacerlo de nuevo para que se vea bien. 8. Ahí sí. Entonces, esta nueva operación, ¿sí? Que no la habíamos definido antes cuando estábamos con matrices, porque en realidad preferí no definirla antes porque no la íbamos a ocupar. Define lo que aquí llamé una ley de composición externa. ¿Sí? Entonces, con esto estamos en condiciones de definir lo que es un espacio vectorial. Sí, y esta va a ser la definición que va a ser la base de lo que vamos a ver en las próximas semanas y que va a aparecer a cada rato. ¿Sí? Lo primero que ustedes van a tener que aprender en este sentido es demostrar cuando algo es o no es espacio vectorial, o reconocer los espacios vectoriales de manera relativamente sencilla, conocer cuáles son los espacios vectoriales más comunes, ¿sí? Y que vamos a listarlos hoy día. Entonces, la definición es la siguiente: dado V más, o sea, un conjunto con una operación de suma, que sea un grupo abeliano, y un cuerpo ya sea R con la suma y la multiplicación, o bien los complejos con la suma y la multiplicación, o bien, que es el otro ejemplo que podríamos ocupar, que no quiero escribirlo como cuerpo en general, sí, sino que quiero dar estos tres ejemplos que son los clásicos. Y un cuerpo con una ley de composición interna, de composición externa, perdón. Voy a terminar de escribir esto y voy a explicarlo más en detalle. ¿Sí? Diremos que V es un espacio vectorial sobre, estoy escribiendo pésimo, sobre el cuerpo mencionado, sí y solo si la ley de composición externa, voy a anotarlo así, ley de composición externa, satisface las siguientes propiedades. Satisface que para todo lambda y beta que pertenezcan al cuerpo, voy a anotar así, en el cuerpo, y para todo X e Y que pertenezcan al conjunto B, se tiene que cumplir lo siguiente. Y estas van a ser las propiedades fundamentales de lo que es un espacio vectorial. De hecho, lo podemos llamar los axiomas de espacio vectorial. Que si yo sumo esos dos elementos del cuerpo y los ocupo para operarlo con la ley de composición externa con un elemento X, el resultado es este de acá. En el fondo hay una especie de distributividad. Si tomo un elemento del cuerpo y lo opero con la ley de composición externa con una suma de dos elementos del conjunto B, entonces el resultado también es una distributividad. ¿Sí? Si tomo el elemento beta X
¿sí? Que corresponde a aplicar la ley de composición externa, que es un elemento de B ahora. Y le vuelvo a aplicar una ley de composición externa ahora con un elemento lambda que también pertenece al cuerpo, voy a tener que es lo mismo que si desde un comienzo multiplico lambda con beta y hago la ley de composición externa con X de esta forma. Y por último, vamos a tener que 1 por X, ¿sí? O sea, la ley de composición externa que había acá, la hago con lambda igual a 1 en el fondo, es igual a X, donde 1 es el neutro multiplicativo del cuerpo. Bueno, aquí hay varias cosas. Vamos a detenernos acá y vamos a analizar bien toda esta definición. Primero, vayan escribiéndome en el chat o diciéndome por el micrófono. ¿Recuerdan bien lo que es una estructura de cuerpo? Ya, partamos definiendo lo que es una estructura de cuerpo. Entonces, recordatorio. ¿Sí? Porque si no sabemos bien lo que es una estructura de cuerpo, no vamos a poder entender lo que es un espacio vectorial. ¿Sí? Un conjunto K dotado de operaciones más y por, se dice cuerpo. Si pasa lo siguiente. Primero, más y por son asociativas y conmutativas. Esa es primero. Segundo, más y por tienen elementos neutros. Tres. Todo elemento del conjunto K tiene inverso para la operación de suma. Todo elemento de K excepto por el neutro para la suma. Aquí voy a anotarlo acá arriba. Dije que más y por tienen elementos neutros, los voy a llamar 0 y 1, ¿sí? En ese orden, ¿sí? El 0 es neutro para la suma, el 1 es neutro para la multiplicación. Entonces, todo elemento distinto del neutro para la suma tiene inverso para la multiplicación. Cualquier conjunto K con un par de operaciones que cumpla todas esas propiedades es un cuerpo, ¿sí? En particular, los que mencioné arriba. Los reales con la suma y la multiplicación usuales, los complejos con la suma y la multiplicación usuales, los números racionales con la operación de suma y multiplicación usuales. Ese es un ejemplo menos clásico, ¿sí? Pero también tiene estructura de cuerpo, ¿sí? Porque claro, la operación de suma y multiplicación en los racionales cumple todas las propiedades porque la cumplen los números reales, pero además, si yo sumo dos números racionales, el resultado es racional, y si multiplico dos números racionales, el resultado también es racional. Así que me quedo encerrado dentro del mismo conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense que las matrices fallan en estas propiedades, en tener todas estas propiedades al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay elementos que son matrices que no tienen solamente ceros, ¿sí? Y que no son invertibles, ¿sí? O sea, no tienen inverso para la multiplicación, ¿sí? Un cuerpo es esta estructura, digamos que es la estructura más
más rica en ese sentido. ¿Sí? Cumple una gran cantidad de propiedades algebraicas que tiene que ver con sus operaciones, con la operación de suma y multiplicación. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer un cuerpo. Entonces, dijimos que para un espacio vectorial vamos a pedir lo siguiente. Vamos a tener un conjunto B con una operación de suma, que va a ser este grupo abeliano que mencionamos antes. O sea que la suma es conmutativa, la suma de dos elementos de ese conjunto es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro y tiene elemento inverso. ¿Sí? Y voy a tomar un cuerpo cualquiera. ¿Sí? O sea, voy a tomar un conjunto, que podría pensarlo yo como un conjunto numérico, que tiene aparte su operación de suma y multiplicación definidas, ¿sí? Y que cumple todas estas propiedades de acá abajo. Y para ese cuerpo y ese conjunto B que tomé antes, voy a tener una ley de composición externa. O sea, yo voy a poder tomar un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto B, cualesquiera, y voy a tener una operación entre ellos dos de alguna forma, y que el resultado me da un elemento del conjunto B. Entonces, nosotros vamos a decir que ese conjunto B es un espacio vectorial si es que se cumplen estas cuatro propiedades de abajo. O sea, yo tomo dos elementos del cuerpo, donde sé que tengo esta operación de suma y multiplicación acá abajo. Voy a decir, si los sumo, y después esos los opero con un elemento del conjunto B, hay distributividad. ¿Sí? Como que puedo separar esa suma en esas operaciones. ¿Sí? O sea, se comporta como una multiplicación de cierta forma. Lo mismo pasa si es que tomo un elemento del cuerpo y lo opero con la suma de dos elementos de este espacio, o sea, de este conjunto B. ¿Sí? Que eso, ¿por qué lo puedo hacer? Porque yo sé que sobre el conjunto B tengo una operación de suma. Así que puedo sumar dos cosas de ese conjunto. ¿Sí? Y ahí es súper importante esto. Fíjense que, por ejemplo, esta suma que está acá en la primera parte no es la misma suma que la que está acá abajo. ¿Sí? Porque esta operación de suma yo podría pensar que es, por ejemplo, la suma de dos números reales, y esto de acá es la suma de dos matrices. Son cosas distintas. ¿Sí? En cualquier caso, aquí al lado derecho, estas dos sumas sí son las mismas. ¿Sí? Porque son sumas de elementos del conjunto B. Es tomar un elemento del conjunto B con otro del conjunto B y sumarlos. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. La tercera propiedad me dice que si le aplico esta operación entre un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto B, lo hago entre ellos dos, y después a ese resultado, que ahora es es un elemento del conjunto B, le aplico de nuevo la operación con el elemento del cuerpo, es lo mismo que si yo hago acá la multiplicación de los elementos del cuerpo, o sea, aplico esta operación de multiplicación que está acá abajo, y después a ese resultado le aplico la operación con el elemento del conjunto B. Y por último, la propiedad 4 me dice que si yo tomo el neutro multiplicativo del cuerpo, que en los tres ejemplos que di, reales, complejos, racionales, ese neutro multiplicativo es el número 1, ¿sí? Y lo aplico con la ley de composición externa a un elemento cualquiera de B, el resultado es el mismo. O sea, también se comporta como neutro, ¿sí? Pero ojo, si es que este conjunto B fuera un conjunto de matrices, esto que estoy haciendo acá no es una multiplicación de matrices, sino que es una multiplicación, digamos, de un número con una matriz. ¿Sí? Ahora, son estas cuatro propiedades las que uno tiene que chequear cuando uno quiere estudiar si es que un conjunto con ciertas operaciones que están definidas es o no espacio vectorial. ¿Sí? Hasta ahora se ve todo muy abstracto. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es aterrizar esto y estudiarlo en términos de ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a anotar acá como observación. eh, la, la especificación de en qué conjunto estaban los coeficientes de una matriz
cobra importancia en esta definición. Y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a demostrar. Veamos que el conjunto de matrices de 2×3 con coeficientes reales es espacio vectorial sobre los reales. ¿Sí? Fíjense que arriba, cuando daba la definición, yo hablaba de que el conjunto, diremos que B es un espacio vectorial sobre el cuerpo mencionado. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a tomar como mi conjunto van a ser las matrices de 2×3 con la operación de suma de matrices. ¿Sí? Y mi cuerpo van a ser los reales. Entonces yo ahora voy a mostrar que las matrices de 2×3 con coeficientes reales son un espacio vectorial sobre los números reales. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito chequear todas las propiedades. Entonces, primera propiedad de espacio vectorial, tengo que demostrar que para todo lambda, ¿y qué otra letra le ponía acá? Lambda y beta. Lambda y beta que pertenecen a los números reales, y para toda matriz A que pertenezca a las matrices de 2×3 con coeficientes reales, tengo que verificar que lambda más beta por A es lo mismo que lambda por A más beta por A, donde esta multiplicación que estoy hablando es la ponderación, es la operación de ponderación que definí antes, ¿sí? O sea, esta operación que toma la matriz y multiplica todos sus elementos por el número que está acá al lado, ¿sí? Entonces vamos a chequear que esta propiedad se cumple, ¿sí? Entonces, sea A, y la matriz A la voy a escribir así, va a ser su componente fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, y así. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, ¿sí? Lo voy a hacer ahora para matrices de 2×3, pero en realidad todo esto que voy a hacer es válido para matrices de m filas y n columnas, ¿sí? Da más o menos lo mismo, ¿sí? Pero lo quiero hacer con una matriz chiquitita en el fondo, para que se entienda, para que se vea el procedimiento así como bien clarito, y en realidad todo después se puede replicar para matrices más grandes, y va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces sean una matriz A cualquiera, y lambda y beta dos números reales, también cualquiera. Entonces vemos que si tomo lambda más beta y lo opero con A, ¿sí? En el fondo hago esta ponderación de un número por una matriz, el resultado va a ser tomar todos los elementos de A y multiplicarlos por el mismo número, lambda más beta. Entonces lambda más beta A21, lambda más beta A22 y lambda más beta A23. Profe, Sí, donde dice denominamos, es SEAN, ¿verdad? Dice SEAN. demostración, sean, sí, Ah, ya, gracias. sí, de nada. Bueno, por definición de la ponderación, en el fondo, por como definí esa operación, lo único que hago es multiplicar cada elemento de la matriz A por el numerito que está afuera, que en este caso es lambda más beta. Ese es un solo número. ¿Y qué pasa acá? Resulta que todos estos números que están acá adentro, todos los A con subíndice, son todos números reales, porque yo tomé la matriz en el conjunto de matrices de 2×3 con coeficientes reales, ¿sí? Y ahora eso lo estoy multiplicando por otros números reales,
que están metidos en un paréntesis, que son una suma, ¿sí? Pero yo sé que los reales son un cuerpo. Entonces lo que puedo hacer es ocupar la distributividad, ¿sí? Entonces en cada componente voy a distribuir. Esto va a ser lambda por A11 más beta por A11. Acá al lado voy a tener lambda por A12 más beta por A12. Va a tener lambda A13 más beta A13. Y lo mismo acá abajo, A21, beta A21, lambda A22, beta A22, y por último acá lambda A23 más beta A23. ¿Sí? Eso yo lo podía hacer porque en el fondo lo que estaba haciendo adentro era multiplicar una suma de reales con otro real. ¿Sí? Y como yo sé que los reales tienen estructura de cuerpo, puedo hacer la distributividad. ¿Sí? Ah, eso me faltó anotar en la definición de cuerpo. ¿Sí? Se me fue ese pequeño detalle. La multiplicación distribuye sobre la suma. ¿Sí? Eso me faltó anotarlo. Perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Resulta que en cada componente tengo sumas de dos cosas. Esto yo lo puedo escribir como la suma de dos matrices. ¿Sí? Por una parte voy a dejar todas las cosas que tienen lambda en una matriz. Entonces nos va a quedar esto de acá. Y lo voy a sumar con otra matriz, que va a tener todas las cosas que tenían beta. A11, beta A21, beta A12, beta A22. Acá beta A13, beta A23. ¿Sí? Pero esto por definición, fíjense que acá lo que tengo es una matriz que tiene los elementos de la matriz A y todos multiplicados por lambda. Y acá por otra parte tengo los elementos de la matriz A que están todos multiplicados por beta. Eso por definición es el resultado de lambda A, lo primero, y a eso le estoy sumando el resultado de beta A. Y eso por definición de esta operación de ponderación. Por lo tanto, lambda más beta A es igual a lambda A más beta A. Y eso fue para todo lambda y beta que pertenecieron a los números reales y A que perteneciera al conjunto de matrices de 2×3 con coeficientes reales. ¿Sí? Y aquí es donde quiero hacer el detalle. ¿Por qué es importante especificar a qué conjunto pertenecen los coeficientes y sobre qué cuerpo voy a definir el espacio vectorial? Supongamos que yo quiero demostrar que este conjunto de matrices de 2 filas y 3 columnas con coeficientes reales es espacio vectorial sobre los números complejos. ¿Qué significa eso? ¿Qué hubiese tenido que hacer yo? Yo tendría que haber dicho acá que tendría que demostrar que para todo lambda y beta que fuesen números complejos y para cualquier matriz de 2×3 con coeficientes reales, se debiese haber verificado esto de acá. ¿Sí? El problema que yo voy a tener acá es que al escribir esto de aquí, lambda más beta, que va a ser un número complejo ponderado por A, esa operación no va a estar bien definida. ¿Sí? Porque resulta que el resultado que me va a dar acá va a ser una matriz que va a tener coeficientes complejos. ¿Sí? Y el resultado de esta operación, de esta ponderación, por como yo la definí, como dije que tenía que ser una ley de composición externa, el resultado tiene que ser una matriz de coeficientes reales. ¿Sí? Por eso es que recalcaba antes que los coeficientes reales o coeficientes complejos, porque eso puede producir algunas distinciones. ¿Dónde aparecen esas distinciones? Aquí, en esta parte. ¿Sí? Entonces, claro, las matrices en general de n por m con coeficientes reales van a ser un espacio vectorial sobre los reales, ¿sí?
Pero las matrices de m filas y n columnas con coeficientes complejos van a ser espacio vectorial sobre los números complejos. ¿Sí? Como que esas dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Ya? Porque si no, las operaciones quedan mal definidas. Perfecto. Entonces, demostré la primera propiedad, ¿sí? De espacios vectoriales. La segunda, lo que tenía que demostrar es que para cualquier lambda que sea real en este caso, y para cualquier par de matrices A y B de 2 filas y 3 columnas, se tiene que verificar que lambda por A más B es igual a lambda por A más lambda por B. ¿Sí? Ahora que ya hice el ejemplo así como más en extenso, ¿sí? Que escribiendo las matrices y todo para que quedara un poco más claro qué es lo que va pasando entre medio. Esta segunda parte la voy a demostrar usando ya una notación un poquito más reducida, ¿sí? Que era lo que había mencionado en su momento en la operatoria de matrices. Si yo quiero chequear que dos matrices son iguales, me basta con que las componentes IJ de la primera sea igual a la componente IJ de la segunda para todo par IJ. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Yo me voy a preguntar, ¿qué es la componente IJ de esta matriz que está acá? Bueno, yo sé que la matriz lambda por A más B se compone de, en cada componente lo que voy a hacer es el elemento que está en la matriz A más B, lo voy a multiplicar por lambda. ¿Sí? Entonces, esto en la posición IJ lo que tiene es lambda multiplicado por sea lo que sea que haya en la posición IJ de la matriz A más B. Pero esta suma de acá es la suma de matrices. Entonces, ¿qué es lo que hay en la componente IJ de la suma de dos matrices? Es la suma de los elementos correspondientes de las dos matrices. ¿Sí? Entonces, esto es lambda por la componente IJ de la matriz A más la componente IJ de la matriz B. Nuevamente, como estas sumas son dos números reales que estoy sumando y los estoy multiplicando acá por otro real, puedo aplicar la distributividad de la multiplicación. Así que nos va a quedar esto de aquí, más lambda B y J. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que en la componente IJ de esta matriz lo que tengo es este número acá. Pero este número acá es lo mismo que la componente IJ de lambda por A, ¿sí? Porque lambda por A lo que tiene son todos sus elementos multiplicados por lambda, así que esta es la componente IJ de la matriz lambda por A. Y esto de acá es la componente IJ de la matriz lambda por B. Entonces, como estoy sumando esos dos, en realidad lo que estoy diciendo acá es que esto es lo mismo que la componente IJ de la suma de esas dos matrices. Por lo tanto, tengo que, como eso es cierto para cualquier IJ que yo tome, se me cumple esta propiedad. Para todo lambda real y A y B que pertenezcan a las matrices de 2 por 3 con coeficientes reales. ¿Sí? La tercera propiedad me habla de esta cuestión de multiplicar dos números. ¿Sí? Yo creo que la propiedad 3 y la propiedad 4 las voy a explicar en palabras, simplemente, ya para no perder más tiempo escribiendo, y con esto vamos a terminar la clase hoy día. Resulta que la propiedad 3, voy a esperar un poquito para no mover la pantalla de acá, o voy a bajar un poco ahí y escribirlo acá para poder explicarlo. En este caso lo que hay que demostrar es que para cualquier lambda y beta que sean reales, y para cualquier A que sea una matriz de 2 por 3 con coeficientes reales, se tiene que cumplir que lambda por beta A
es igual a multiplicar lambda por beta y después eso aplicárselo a la matriz A, ¿sí? Hacer la ponderación. A ver, yo tengo mi matriz A. Ponderarla por este número beta, ¿qué es lo que hace? Tomo todos los elementos de A y los multiplico por beta. Entonces lo que tengo ahora es una matriz nueva, donde cada componente es la matriz original, o sea, es la componente original de A multiplicada por beta. Y ahora esa matriz nueva yo la quiero ponderar por lambda, ¿sí? O sea, pongo un lambda afuera. ¿Qué es lo que va a hacer ese lambda? Va a tomar cada una de estas nuevas componentes y las va a multiplicar por lambda. O sea, lo que me va a quedar en cada componente va a ser lambda por beta por el elemento de la matriz, ¿sí? Tengo una multiplicación de 3 números, pero yo sé que la multiplicación de números reales es asociativa. Entonces puedo mirar esto como lambda por beta entre paréntesis y eso multiplicando al elemento de la matriz. Y eso lo puedo hacer en todas las componentes. ¿Sí? En todas las componentes voy a tener este paréntesis de lambda por beta multiplicando un elemento de la matriz. Y eso por definición es tomar la matriz A y ponderarla por el número lambda por beta, que es justamente lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces ahí pasé del lado izquierdo al lado derecho con puras igualdades. Profe, ¿Sí? yo puedo, como, entre comillas, ejercitar la demostración y tomar la matriz A, amplificarla, o sea, multiplicarla ¿Mm? con B, Uh-huh. poner el lambda afuera y prácticamente hacer la demostración. Claro, sí. Sí, Y de hecho es tendría un que llegar a ejercicio. la misma conclusión que los anteriores, ¿cierto? Exacto, sí. Y por último, la última propiedad que decía que si tomo uno ponderando el número 1, ¿sí? Que en este caso es el número 1 real, ¿sí? Y lo uso ese para ponderar la matriz A, me tiene que dar la matriz A, ¿sí? Y esto para cualquier matriz A que yo tome en las matrices de 2×3 con coeficientes reales. Y esta es la propiedad más simple de todas de verificar, porque por definición, ¿qué significa tomar A y ponderarla por 1? Significa tomar todos los elementos de A y multiplicarlos todos por 1. Pero como son puros números reales, lo que hace eso de multiplicarlo por 1 es dejarlo igual. Entonces lo que me queda como resultado es la matriz A original, ¿sí? Porque tengo la matriz A donde todas sus componentes las multipliqué por 1. O sea, me quedó exactamente lo mismo, ¿sí? Así que, por lo tanto, el conjunto de matrices de 2×3 con coeficientes reales es espacio vectorial con las operaciones mencionadas. Perdón, espacio vectorial sobre R con las operaciones mencionadas. Sí, o sea, más que nada mencionadas. Más que nada, sabemos ya que la suma de matrices cumple todas las propiedades para ser grupo abeliano, o sea que es conmutativa, asociativa, tiene neutro, tiene inverso, ¿sí? Esta operación de ponderación, como tengo matrices con números reales adentro y estoy ocupando los ponderadores como números reales, ¿sí? Es una ley de composición externa, o sea, toma un real y una matriz con coeficientes reales y me entrega otra matriz con coeficientes reales, así que está bien definida, y cumple las 4 propiedades que había listado antes, ¿sí? Que son estas dos, que son esta especie de distributividad, la tercera que es una especie de asociatividad, y la cuarta que en el fondo es decir que el número 1 también me sirve como neutro para la ponderación, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno puede visualizar un espacio vectorial? Y con eso vamos a terminar. Piensen, por ejemplo, voy a ponerlo acá como observación, que esto va a ser notación y que me va a servir para poder explicar un poco lo que voy a decir ahora. Observación. A los elementos de un espacio vectorial
los llamamos vectores, y a los elementos del cuerpo ¿sí? Porque cuando estamos hablando de un espacio vectorial sabemos que hay un cuerpo asociado, ¿sí? Los llamamos escalares, ¿sí? Entonces tenemos este concepto de un vector, que es un objeto de un conjunto, y los escalares, que por lo general van a ser números reales o números complejos, ¿sí? Números reales en general, ¿sí? Va a ser lo que más vamos a trabajar. Y en la conclusión de la parte anterior, que dije que las matrices de 2×3 con coeficientes reales es un espacio vectorial sobre R, en realidad la versión más general de eso es que las matrices de m filas y n columnas con coeficientes en un cuerpo cualquiera es un espacio vectorial sobre ese mismo cuerpo. ¿Sí? Esa es y las demostraciones son las mismas, ¿sí? Porque lo único que necesito es que las operaciones de multiplicación que estoy haciendo entre los elementos de las matrices sean sobre elementos del mismo conjunto, del mismo cuerpo, para poder aplicar las cuestiones de distributividad y todo eso. Entonces, a los elementos de un espacio vectorial, sea cual sea ese conjunto, una vez que yo demuestre que es espacio vectorial, los voy a empezar a llamar vectores, sean lo que sean, ¿sí? Y a los elementos de un cuerpo, del cuerpo que está asociado, los vamos a llamar los escalares del espacio vectorial. Una forma fácil de visualizar espacios vectoriales es pensar en el plano cartesiano. ¿Sí? El plano cartesiano se compone de pares ordenados. ¿Sí? Cada punto en el plano es un par que yo lo denoto por dos números. ¿Sí? Cada uno de esos puntos, cada par de números, cada par ordenado, yo lo puedo llamar que es un vector. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tomo mi plano cartesiano definido como estos pares ordenados de números reales, es un espacio vectorial, ¿sí? Donde la operación de suma es la operación de suma de vectores que se ha visto, que probablemente la vieron en los cursos de física en el colegio, ¿sí? Que en el fondo tomo dos vectores y había como una técnica que era como armar como un rombo y quedarse con la punta que llega hasta allá, ¿sí? Esa suma de vectores, en el fondo lo único que hago es sumar las primeras componentes de los dos y sumar las segundas componentes de los dos, ¿sí? Y eso me da el resultado. Esa operación da la estructura de grupo abeliano, ¿sí? Y la ley de composición externa que vamos a ocupar es tomar el vector y para multiplicarlo por un número lo que hacemos es multiplicar sus dos elementos, si es que estoy en el plano, sus dos elementos los multiplico por el mismo número, ¿sí? Y eso lo que hace, el efecto visual que tiene es que el vector lo voy a tener, si lo miro como una flechita que va desde el origen hasta el punto donde estoy parado, lo que voy a hacer es agrandar esa flecha o achicarla. O si el número es negativo, la voy a dar vuelta, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la ponderación, en un caso un poquito más gráfico. Y la suma de vectores es esto de tomar los dos vectores mirándolos como flechas con la colita en el origen y hacer como este rombo y quedarse con la punta que queda, con esa diagonal en el fondo que queda larga, ¿sí? Y de hecho, el plano cartesiano lo vamos a denotar vamos a ocupar una notación especial, ya en la próxima clase voy a introducirla, que va a ser R2, ¿sí? Lo vamos a notar R con un 2 arriba, ¿sí? El espacio de 3 dimensiones lo vamos a denotar por R3, ¿sí? R con un 3 arriba, y que en realidad no corresponden a nada más que el espacio de matrices del primer caso de 2 filas y una columna, o de 3 filas y una columna, ¿sí? Con coeficientes reales. ¿Sí? En el fondo esto de hablar de pares ordenados en el espacio los vamos a ver como matrices columnas, ¿sí? Y es por eso que antes yo estaba hablando de vectores, ¿sí? Vamos a ver más en detalle eso en la próxima clase, vamos a ver otros ejemplos de espacios vectoriales, ¿sí? Porque espacios vectoriales aparecen, hay de muchos tipos, ¿sí? Pero esencialmente todos comparten estas propiedades que están acá arriba, ¿sí? Y van a ser estas propiedades las que nos van a permitir armar una estructura, ¿sí? Y definir funciones que son de cierta forma afines a esta estructura de espacio vectorial, que van a ser las funciones lineales, ¿sí?
Eso lo vamos a ver más adelante. La próxima clase vamos a profundizar un poco más en el concepto de espacios vectoriales, vamos a ver lo que son los subespacios vectoriales, ¿sí? Siguiendo en el sentido de, bueno, si yo tengo un conjunto, puedo hablar del concepto de subconjunto, ¿sí? Pero si tengo un espacio vectorial, claro, es un conjunto en sí, pero que además tiene una estructura algebraica. Entonces a mí me gustaría tratar de encontrarle subconjuntos que continúen preservando esta estructura algebraica, ¿sí? Y eso van a ser lo que vamos a llamar los subespacios vectoriales, ¿sí? A eso nos vamos a dedicar en la próxima clase. Yo sé que esta parte, sobre todo porque no le puedo hacer el quite a esta parte, ¿sí? Que son todas estas definiciones, son cuestiones bien duras de agarrar a la primera, ¿sí? Pero no me lo puedo saltar, ¿sí? Porque en realidad es la base de lo que vamos a construir más adelante. Yo creo que como ejercicio podría ser probar que los espacios de vectores, o sea, que el plano cartesiano en el fondo definido así como que sus elementos son pares ordenados, o el espacio de 3 dimensiones donde sus vectores son las tripletas, ¿sí? En el fondo de las coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Forman un espacio vectorial, ¿sí? Como ahí podrían demostrar de manera más o menos sencilla todas las propiedades que se tienen que cumplir, ¿sí? Eh, pero igual vamos a verlo en detalle en las clases que siguen, ¿sí? Traten, ojalá para la próxima clase, de haberle pegado una repasada a esto, para que cuando partamos la clase el día jueves me puedan hacer todas las consultas que tengan sobre esto, ¿ya? O antes incluso, si es que quieren, si es que tienen alguna duda, me la hacen llegar para que tratemos de quedar todos bien parejitos con el concepto, ¿sí? Y podamos seguir de ahí en adelante, ¿sí? Porque si no se agarra bien este concepto acá al principio, después eso solamente va a acumular problemas de ahí en adelante, ¿ya? Perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, dejamos la clase hasta acá y ya nos comunicamos el día jueves. Ya, perfecto, lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan una buena tarde y estamos hablando el día miércoles. Chao, chao.